La cinética química es la rama de la química que se encarga de estudiar las velocidades de las reacciones químicas. Por eso, para iniciar este estudio es importante reconocer bien cómo vamos a medir esa velocidad de reacción. No se trata de un móvil que se desplaza y indicamos los kilómetros que recorre en una hora, como en un auto. Se trata de otra cosa. La velocidad de reacciones es un tema interesante porque a veces hay reacciones que termodinámicamente son muy favorables y cuando uno las va a practicar en el laboratorio observa que no ocurren y no se encuentra explicación aparente y la realidad es que la reacción es muy favorable pero el proceso es muy lento y entonces el parámetro tiempo es muy importante a la hora de decidir un proceso a nivel industria. Entonces vamos a definir la velocidad de reacción en base al parámetro xi, letra griega, que en todos los libros se utiliza para indicar el avance de reacción. Es lo que está reaccionando, los moles por litro que están reaccionando. Entonces, lo que está reaccionando en un cierto intervalo de tiempo diferencial t, o sea, la derivada de xi respecto de t, es la velocidad de reacción. Por lo tanto, es moles por litro dividido segundo, tiempo. Moles por litro por segundo, que es lo mismo que molar por segundo. Para entender bien la definición de velocidad de reacción, tomemos una reacción como puede ser la reacción del óxido nítrico con el dioxígeno para formar dióxido de nitrógeno. Balanceada son 2 moles de óxido nítrico, 1 mol de dioxígeno y 2 moles de dióxido de nitrógeno. Supongamos que al inicio partimos de una concentración C, en moles por litro, del óxido nítrico, C' de oxígeno, y hay 0 de producto porque todavía no se formó. Transcurrido un pequeño diferencial de tiempo, habrá reaccionado, de acá reacciona a 2 moles, entonces reaccionó 2 veces un diferencial C, o sea, reaccionaron menos 2 diferencial xi moles por litro. En cambio, el oxígeno reaccionó a la mitad, tiene un coeficiente que es la mitad. Entonces reaccionó a un diferencial xi, por eso disminuye, y este aumenta 2 veces diferencial xi. Entonces las concentraciones que van a quedar después de un diferencial t va a ser a la inicial el resto de lo que reaccionó, que es 2 veces diferencial xi, acá es un diferencial xi, y acá 0 más 2 diferencial xi es 2 diferencial xi. La velocidad, dijimos que era cómo cambia el xi, el avance de reacción en el tiempo. Si miramos el óxido nítrico, podemos decir, bueno, ¿cómo cambia la concentración de óxido nítrico en el tiempo? Un diferencial o derivada de la concentración del óxido nítrico en el tiempo. ¿Sí? Eso cambia de una manera distinta que el oxígeno, porque este disminuye el doble de rápido que el oxígeno por tener un coeficiente 2. Para poder unificar, la velocidad de reacción es una sola, entonces como este tiene coeficiente 2 lo multiplicamos por un medio, es decir, lo dividimos por 2, para que dé igual que el oxígeno, y este que se forma de A2 lo dividimos por 2 o multiplicamos por un medio. Entonces, de cualquier manera, todas representan B. Si tomo el óxido nítrico como reacciona de A2, multiplico por un medio. El oxígeno reacciona de 1, lo multiplico por 1. ¿Por qué tiene signo negativo? Porque estas concentraciones son velocidades, disminuyen en el tiempo y la velocidad es positiva. Entonces poniendo un menos adelante, B va a dar positivo. En el producto lleva signo positivo, el un medio es para equiparar todo por mol. O sea, es una manera de expresarlo en función de cualquiera de los reactivos o productos, la velocidad de reacción. Si miramos esta relación, podemos encontrar que la velocidad con que se consume el óxido nítrico, o sea, cómo cambia esto en el tiempo, ¿sí?, es menos 2 veces diferencial xi sobre t, que es lo mismo que decir que pasar este menos un medio multiplicando. Pasa menos 2 veces ahí. Y como diferencial xi sobre diferencial t es b, es menos 2 veces la velocidad de reacción. De alguna manera estoy relacionando el consumo de uno de los reactivos con la velocidad de la reacción. Lo mismo si tomo el oxígeno. El menos pasa del otro lado y me queda que la velocidad con que se consume el oxígeno en el tiempo, es una derivada negativa, sería menos el diferencial xi sobre el diferencial t, o sea, menos la derivada de xi respecto de t, es menos la velocidad. Y en el cambio, en el final, en el dióxido de nitrógeno, paso multiplicando el 2 y me queda que es 2 veces b. Porque a veces en los problemas se pide la velocidad de consumo de un reactivo o la velocidad de formación de un producto, y no la velocidad genérica. Vamos a hablar de la ley de velocidad. Cuando se mezclan dos sustancias, por ejemplo A y B, para producir productos, la velocidad está muy relacionada con las concentraciones iniciales de los reactivos. Porque en definitiva la reacción química involucra choques entre las moléculas de A y B, o átomos, o moléculas, o iones, pero involucra choques
y la probabilidad de choque aumenta cuando hay más concentración de partículas. Entonces, la ley de velocidad establece cómo depende la velocidad con las concentraciones de los reactivos. Vamos a decir que la molecularidad de esta reacción es 3, porque reacciona 1 mol de A y 2 moles de B. Esos son 3 moles. O sea, la molecularidad simplemente es mirar los coeficientes estequiométricos. La ley de velocidad lo que hace es expresar cómo depende la velocidad de las concentraciones de reactivos. Hay una constante de proporcionalidad y depende de la concentración de los reactivos elevado a algún exponente n y m que son de origen experimental. Es decir, n y m no se pueden saber si no se experimenta. Hay que experimentar, hacer pruebas, por ejemplo, ir variando la concentración de uno de los reactivos y ver cómo cambia la velocidad para saber cuál es el exponente. Entonces, n es el orden de reacción respecto del reactivo A y m sería el orden de reacción respecto de B y n más m sería el orden de reacción global de la reacción. La constante representa la velocidad de reacción, porque si las concentraciones de reactivos son 1, no interesa el exponente. Si son 1, 1 elevado a cualquier exponente es 1, y 1 multiplicado por k es k, k sería la velocidad de reacción. Entonces, k es la velocidad de reacción, pero es una velocidad muy especial. Es la velocidad de reacción cuando las concentraciones de reactivos son 1 molar. Si la reacción es de orden 1, el exponente es 1, la concentración de reactivo le podemos llamar C, K por C. Si despejamos K es B sobre C. Velocidad es molar por segundo, para no poner moles por litro por segundo. Molar por segundo dividido molar. Se simplifica y queda 1 sobre segundo, segundo a la menos 1, o minuto a la menos 1, hora a la menos 1, cualquier unidad de tiempo a la menos 1, e indica que la constante corresponde a una reacción de orden 1. Si es de orden 2, K va a ser B sobre C cuadrado, y es molar por segundo sobre molar cuadrado, da 1 sobre molar segundo, o sea, molar a la menos 1, segundo a la menos 1. Acá tenemos algunos ejemplos de reacciones a distintas temperaturas. Por ejemplo, la descomposición del óxido nitroso en dinitrógeno y oxígeno. La velocidad es una constante por la concentración del reactivo a la 1, o sea que es de orden 1. Y sabemos que esta constante vale 0,76 segundo a la menos 1. Los datos son ilustrativos nada más. La reacción del hidrógeno con el yodo a 800 grados es de orden 2. 1 respecto al hidrógeno, 1 respecto al yodo y de orden 2 global. La constante vale 2,6, 1 sobre molar segundo. La reacción del cloro disuelto en agua y el hidrógeno disuelto en agua en presencia de luz. B es una constante, no está la concentración porque está elevada a la 0, es de orden 0. La descomposición del pentóxido de dinitrógeno es de orden 1. Acá está la constante. Y el dióxido de nitrógeno descompone en óxido nítrico y dioxígeno y es de orden 2. Todo esto es experimental. ¿Cómo se puede seguir la velocidad de reacción? Cada sistema tiene sus propias características. Cuando son gases, es muy fácil seguir la evolución de la reacción siguiendo la presión. La presión se puede medir con un manómetro. Entonces hay reacciones que aumentan el número de moles al reaccionar y entonces si se acumulan más moles en un recipiente de volumen fijo, la presión va aumentando. Entonces, seguir la presión total es una manera de poder ver cómo está reaccionando. A veces es al revés. La reacción produce una disminución de moles y hay una disminución de presión. Otras veces se puede seguir algún componente coloreado, estudiando cómo absorbe la luz con un espectrofotómetro, que le manda justamente la luz que absorbe y se ve cómo va cambiando en el tiempo la concentración, estudiando la absorción de luz. Son métodos dinámicos, se va estudiando mientras reacciona. También hay métodos de congelación, o sea, se para la reacción, por ejemplo, enfriando bruscamente, la reacción se hace muy muy lenta, casi se detiene, y se puede analizar, titular o hacer alguna técnica de análisis para ver cómo fue cambiando la concentración de un reactivo. Son métodos para hacer estudios experimentales. Vamos a estudiar ahora cada tipo de reacción por separado. Vamos a ver primero las reacciones de orden 0, que no son muy habituales, pero bueno. En general, un reactivo da productos. Puede tener el reactivo un coeficiente delante, no, cualquiera, lo vamos a poner siempre genéricamente, puede ser 1. Entonces en la definición de B va un signo menos porque estamos estudiando la concentración del reactivo, cómo cambia en el tiempo, con signo negativo, como esta concentración disminuye en el tiempo, esta derivada es negativa, con el menos que está acá va a dar velocidad positiva, 1 sobre nu para evitar que el coeficiente esté de una velocidad más alta que la que realmente es,
Eso es igual a K por la concentración elevado a la 0, porque es de orden 0. Pero cualquier cosa elevada a la 0 es 1, así que directamente es K. Entonces, el menos lo pasamos del otro lado, el nu lo pasamos multiplicando a la K, y queda diferencial C igual menos nu por K por diferencial T. Integramos miembro a miembro entre un tiempo 0 y un tiempo T, y para el tiempo 0 tenemos una concentración inicial C0 y una concentración final C en el tiempo T. La K' es el producto de la constante por el coeficiente que está delante del reactivo. Y llamamos directamente K'. Entonces, esta integral da C, así que C en el valor superior menos C en el valor inferior es C menos C0 es igual a, y esto directamente da T, y T menos 0 es T. Entonces queda menos K' por T. Por lo tanto, pasa sumando, y C es igual a C0 menos K' por T. Esto nos indica que la concentración del reactivo es el valor inicial menos algo que va disminuyendo a medida que el tiempo aumenta. Es una recta con pendiente negativa. La pendiente K' es la constante de velocidad. Es la constante de velocidad multiplicada por el coeficiente estequiométrico. Un ejemplo típico, lo habíamos visto en la tabla anterior, es la reacción del cloro acuoso con hidrógeno acuoso para formar clorhídrico en presencia de luz. Bueno, la concentración en el tiempo baja según una recta. Y la velocidad, vemos acá que la velocidad es una constante. La velocidad no cambia en el tiempo. Ni tampoco cambia con la concentración, porque no depende de la concentración. Vamos a definir un parámetro muy usado en cinética que es la llamada vida media. Es el tiempo que se necesita para que la concentración del reactivo baje a la mitad del valor inicial. O sea, si yo pongo un tiempo en cinética donde el tiempo se llama vida media, la concentración que estoy teniendo es la concentración inicial dividido 2, o sea, la mitad de la concentración inicial. Por lo tanto, en esta fórmula que está acá podemos poner que si acá esté un medio, acá C es C0 sobre 2, o sea, un medio es C0. Despejando, nos queda que T un medio es C0 sobre 2K'. O sea que la vida media depende de la concentración inicial y depende de la constante. La vida media acá en este gráfico habría que buscar de esta concentración que está acá, la mitad, ir acá a la recta y bajar y ver qué tiempo es. Es este tiempo que está acá. Busco la mitad de la concentración y ahí tengo el tiempo que corresponde a la vida media. Vamos a ver ahora reacciones de primer orden, o de orden 1. Lo mismo, tenemos una reacción cualquiera que da productos y el reactivo tiene un coeficiente, que puede ser 1 o no. Entonces, la definición de velocidad sabemos que la concentración de A, le llamamos C, cambia en el tiempo, la derivada, ¿sí? Signo negativo para que sea la velocidad de reacción, para que dé positiva, porque esta concentración cae en el tiempo, entonces menos por menos, la derivada negativa por este menos da más, y 1 sobre nu para referirse por cada mol de reacción para estar reaccionando de a nu moles. Eso es igual a K por C a la 1 porque es de orden 1. El menos y el nu pasan del otro lado, menos nu por K por T, y el C pasa dividiendo. Junto C con su diferencial e integro miembro a miembro. Integro miembro a miembro entre 0 y T, la concentración cambia entre una concentración inicial y una concentración final C. Bueno, esta integral da logaritmo. Entonces, logaritmo de C menos logaritmo de C0 es lo mismo que decir logaritmo de C sobre C0. Y esto da T. Así que menos K' por T. K' siempre es la K multiplicada por el coeficiente estequiométrico. Entonces, si quisiéramos despejar de acá, se usa mucho esta ecuación, pero se podría despejar C. Logaritmo pasa como E elevado a la menos K' T y C0 pasa multiplicando. O sea que la concentración cae en el tiempo según una exponencial negativa. Es lo que vemos acá. La concentración baja en el tiempo según una exponencial negativa. O sea, al principio baja rápido y cuando el tiempo transcurre baja más lentamente. La velocidad hace lo mismo, porque la velocidad es K por C, y si C cae exponencialmente, la velocidad va a caer como K por C, va a ser K por C, va a ser K por C0 por E a la menos K por T, o sea que cae de la misma forma, para reacciones de primer orden. Si yo pongo acá en la ecuación la vida media, tengo que poner acá C0 sobre 2. C0 sobre 2 con C0 dividiendo se cancela y queda un medio. El logaritmo de un medio es lo mismo que invertir la fracción, poner logaritmo 2 y poner un menos adelante.
es menos logaritmo de 2, menos con menos queda más, y despejo t un medio es logaritmo de 2 dividido k'. K' siempre recordamos que es la constante de velocidad multiplicada por el coeficiente estequiométrico. Lo interesante de la vida media es que depende solamente de K y no depende de la concentración inicial. O sea, parta yo de la concentración inicial que parta, la caída de esta curva da siempre, cuando llegamos a la mitad del valor inicial, da siempre el mismo tiempo. Es la única reacción que tiene esa característica, donde la vida media no depende de la concentración inicial. Y vamos a ver por último las reacciones de segundo orden respecto de un mismo reactivo. Porque puede ser de orden 2 respecto de dos reactivos y ahí es mucho más complejo matemáticamente. No lo vamos a estudiar en un curso básico de química general. De nuevo tenemos un reactivo que da productos con un coeficiente estequiométrico que puede ser 1 o no. La velocidad entonces es menos 1 sobre nu, el cambio de concentración de reactivo en el tiempo, y es igual a K por C cuadrado. Entonces C cuadrado pasa dividiendo, y menos pasa del otro lado, con el nu queda K', K' que es nu por K por diferencial T. Integro de los dos lados, integro, acá queda menos K' por T, y acá queda menos 1 sobre C. Entonces queda menos 1 sobre C menos 1 sobre C0. El menos y el menos se cancelan y queda más, entonces queda que 1 sobre la concentración final es igual a 1 sobre la concentración inicial más K' por T. De acá se puede despejar C si uno quiere. O calcular esto así y después invierte para sacar la C. La concentración cae de esta forma en el tiempo. Si la constante es más grande, la reacción es más rápida. Si la constante es más grande, la velocidad es más alta, entonces cae más rápidamente. Por ejemplo, una constante 10 veces más grande, la caída es mucho más rápida que si es una constante más chica. La velocidad también cae porque la velocidad es K por C cuadrado, entonces va a ser K por C, donde C despejado de acá es una ecuación de tipo hipérbola, pero está elevado al cuadrado, cae más bruscamente todavía, se ve que la velocidad cae más bruscamente que la concentración. La vida media, pongo T un medio acá, pongo acá C0 sobre 2, y es un poco de despeje. Esto es lo mismo, C0 sobre 2 lo mismo que 2 sobre C0, y 2 sobre C0 menos 1 sobre C0 es 1 sobre C0. Igual acá por T un medio, entonces T un medio pasa acá dividiendo, es 1 sobre C0 K'. K' siempre recuerden que es K por el coeficiente estequiométrico. Entonces nuevamente la vida media acá depende de la concentración inicial. Una cosa que no dijimos al principio, lo vamos a recomendar ahora. La ley de velocidad es experimental y el exponente no tiene por qué ser un número entero, 0, 1, 2 como estamos viendo. Hasta a veces aparecen exponentes fraccionarios. Depende de la complejidad de la reacción, depende del mecanismo como está reaccionando y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Existen las llamadas reacciones de pseudo primer orden, o sea que parecen de primer orden pero no son. Reacciones del tipo A más B que da productos, donde B es K por la concentración de A y B, es una reacción de segundo orden. De orden 1 respecto de A y de orden 1 respecto de B. O sea, la velocidad depende de las dos concentraciones. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, si trabajamos con exceso de uno de los reactivos, por ejemplo B en exceso, al ser muy grande B, cuando reacciona, quizás A cambia mucho y B no cambia casi nada. Entonces, al no cambiar mucho B, la velocidad cambia porque está cambiando A, no tanto porque cambie B. Por ejemplo, si partimos, supongamos que la concentración de A inicial es 0,02 y la de B 5, es mucho más grande, y que en un cierto tiempo se produce un cambio de 0,005 moles por litro de reacción, entonces de 0,02 va a bajar a 0,02 menos 0,005, baja a 0,015, o sea, de 0,02 a 0,015 cayó un 25%. Pero B estaría pasando de 5 a 5 menos 0,005 a 4,995, prácticamente es constante, cambió 0,1%. Entonces B es aproximadamente constante, y si B es aproximadamente constante, la junto con la constante y le llamo K', y me queda que B es K' por A, y parecería que la velocidad solamente depende de cómo cambia la concentración de A. O sea,
La tratamos con las ecuaciones de primer orden, usando la K', y la K' tiene metida dentro la concentración de B, que es la que se mantiene aproximadamente constante. Entonces, una reacción compleja de orden 2 la estamos estudiando como una reacción de orden 1. Cuando se usa en exceso de un reactivo, se habla de inundar el sistema con uno de los reactivos. Bueno, teniendo datos, disponiendo de datos experimentales, hay que saber sacar el orden de reacción. Entonces vamos a explicar los métodos que existen para obtener el orden de una reacción a partir de datos experimentales. Los métodos llamados diferenciales se basan en medir la velocidad. La velocidad es una derivada, la derivada de el avance de reacción respecto del tiempo. Diferencial xi sobre diferencial t. Entonces se llama método diferencial. Se estudia la velocidad de reacción estudiando cómo cambia la concentración de reactivo en un cierto intervalo de tiempo, o sea, C menos C0 sobre T. Pero se estudia un cambio de concentración cerca del inicio de la reacción, porque a medida que la reacción avanza, las concentraciones van cambiando y ya no corresponde. O sea, la velocidad va cambiando tiempo a tiempo. La velocidad cambia con la concentración de A y B. A medida que va avanzando la reacción, A y B disminuyen y la velocidad disminuye. Entonces la pregunta es, ¿cómo se mide la velocidad? Se mide para el valor inicial. Entonces se estudia un pequeño cambio de concentración desde el valor inicial para ver qué cambio de concentración ocurrió, y ese cambio de concentración en ese pequeño intervalo de tiempo inicial me da la velocidad inicial. O sea, me da la velocidad para esta concentración inicial que yo estoy partiendo. Entonces, una manera es graficar la velocidad que tiene el sistema en función de la concentración inicial. O sea, yo puedo ir cambiando, hacer el experimento con distintas concentraciones iniciales y estudiar la velocidad inicial, que se calcula de esta manera, para distintas concentraciones. A partir de 1 molar y veo qué velocidad. A partir de 2 molar y veo qué velocidad. A partir de 3 molar y veo qué velocidad. Y graficar esta velocidad en función de la concentración. Si es de orden 0, B es igual a K. Entonces no interesa la concentración, es independiente de la concentración. B siempre va a ser K, es esto que está acá. Orden 0, no interesa la concentración de reactivo, la velocidad va a ser siempre lo mismo. Si yo veo una recta horizontal, sé que es de orden 0. Si es de orden 1, va a ser K por C. Entonces, a medida que es más concentrada, la velocidad inicial aumenta. Entonces aumenta, y esto es una recta. Y es la que tenemos dibujada acá de color azul. Y si es de orden 2, va a ser C cuadrado. A medida que aumenta la concentración, aumenta mucho más la velocidad porque está elevada al cuadrado. Y es una parábola, en la curva verde que está acá. Al graficar la velocidad en función de la concentración, tenemos distintas curvas y eso nos dice en orden 0, orden 1, orden 2, que es lo típico. A veces se produce confusión, es muy común que se den otro tipo de datos, que se den tiempos, concentraciones, cómo cambian en el tiempo. Eso no es para aplicar este método, porque este método no está en la variable tiempo, sino que solamente relaciono velocidad con concentraciones, y eso es lo que figura en la ley de velocidad. Velocidad con concentraciones, es el método diferencial. Es estudiar velocidades. No aparece la variable tiempo acá. Hablamos de velocidad inicial porque hablamos de la concentración inicial de que yo parto. Y eso es a tiempo cero. Pero en el gráfico para nada estamos poniendo el tiempo. Estamos poniendo cómo cambia la velocidad con distintas concentraciones iniciales de partida. Una manera que nos va a hacer el gráfico es tomar la ley de velocidad. B es igual a K por C a la N. N es el orden de reacción que buscamos. Si tomamos el logaritmo de los lados, puede ser logaritmo neperiano o decimal, cualquiera de los dos, logaritmo de B es igual a logaritmo de K más, producto se transforma en suma de logaritmo, y el logaritmo de la potencia es N por el logaritmo de la base. Entonces, si yo tomo el logaritmo de B como si fuera una variable Y, y el logaritmo de C como si fuera X, esto es la ecuación de una recta. Es la ordenada al origen y N es la pendiente. Lo que se hace es graficar no B con C, sino acá se grafica el logaritmo de la velocidad como variable dependiente y el logaritmo de la concentración como X, o sea, como variable dependiente, X e Y. Y de ese gráfico, la pendiente va a ser una recta, la pendiente puede ser 0, 1, 2 o algún número fraccionario, va a ser el orden de reacción. Y la ordenada al origen es el logaritmo de la K, nos permite calcular la K del sistema. Es un método un poco más avanzado que el anterior. Ejemplo, tenemos una reacción que da productos y estudiamos la concentración y la velocidad. Para 0,05 molar, 0,0025 molar por segundo la velocidad. Aumento la concentración, aumenta la velocidad. Aumento la concentración, aumenta la velocidad.
Ya de antemano veo que la velocidad crece con la concentración, por lo tanto no es de orden cero. Porque de orden cero debería ser velocidad constante. Me tengo que dar cuenta enseguida. Entonces aplico lo que dije acá. Voy a sacar el logaritmo de la concentración. A cada uno de estos valores le saco el logaritmo. Voy a hacer el logaritmo decimal y no el neperiano acá. Y obtengo estos valores negativos porque son todas concentraciones menores que 1, dan logaritmo negativo. Y voy a sacar el logaritmo de las velocidades que también dan negativo. Y voy a graficar logaritmo de b como si fuera el eje y logaritmo de c como si fuera el eje x o de abscisas. Y da esta recta que está acá. Da estos puntos haciendo regresión lineal con un programa de computadora, hasta la calculadora permite hacer esto. Se obtiene la ecuación de la recta donde y es igual a x menos 1,301. La pendiente, lo que multiplica x es 1. Quiere decir eso, que si es 1, la reacción es de orden, la pendiente es n, es de orden 1. Y el 1,301 nos permitiría averiguar ese logaritmo de k. Nos permitiría averiguar. En este ejemplo, entonces, la pendiente vimos que es 1, o sea, reacción de primer orden, y la ordenada del origen, el logaritmo de k, menos 1,301, despejando k da 0,05 segundo a la menos 1, que es la unidad que corresponde a una constante de velocidad para una reacción de primer orden. Otro método es comparando velocidades para distintas concentraciones iniciales. Supongamos una reacción donde reaccionan dos reactivos A y B, y la ley de velocidad que estamos buscando es K por A a la N, B a la M. Entonces lo que hacemos es ir variando las concentraciones de A y B y estudiando la velocidad en distintos experimentos. Por ejemplo, arrancamos de 0,1 y 0,1 y tenemos 0,004 molar por segundo. Mantenemos fijo A y acá duplicamos B y vemos lo siguiente, vemos que la velocidad aumentó. Se podría saber, a veces se puede saber a ojos, porque si yo lo miro con delicadeza, A no cambió. Si A no cambió, ¿por qué cambia B? Porque cambió B, la concentración de B. La concentración de B se duplicó y la velocidad se duplicó. Si esto se duplica y B se duplica es porque esto está elevado a la 1. Bueno, estoy viendo que la velocidad depende de la concentración del reactivo B. Y acá en este experimento, de acá a acá vemos que duplicó la concentración de A y bajó la de B. Pero si comparamos con el primero, está bueno porque se duplicó la de A pero se mantuvo constante la de B. Y vemos cómo cambia la concentración cuando yo cambio A y mantengo fijo B. Lo que se hace es plantear esta ley que está acá con dos puntos. Por ejemplo, tomemos el punto 1 y el punto 2. En el punto 2 la velocidad va a ser K por la concentración de A a la N, B a la M, pero la concentración 2, A2, B2. La concentración A2, la concentración B2. Y en el punto 1 va a ser K por la concentración A1 y la concentración B1. O sea, la concentración de A y B en el experimento 1. Si yo divido miembro a miembro, B2 sobre B1, divido todo esto por todo esto, la K es la misma. Si la temperatura no cambia, K se simplifica. Y esto se puede agrupar A2 sobre A1. Como los dos tienen el mismo exponente, va a la N, y acá es B2 sobre B1 elevado a la M, tiene el mismo exponente. Entonces, si yo aplico acá B2 sobre B1, B2 0,008 sobre 0,004 da 2, es el doble. Y es comparar las concentraciones de A, que es 0,1 contra 0,1 en los dos experimentos, pero la de B es 0,2 sobre 0,1. Entonces, esto es 1 elevado a la N, es 1. Y esto es 2 a la M. Entonces, 2 a la M es igual a 2. Está claro que M tiene que ser 1. O sea, 2 elevado a la cuánto es 2. 2 tiene que ser elevado a la 1 para que sea 2. Entonces, M es 1. Quiere decir que esta reacción es de orden 1 respecto del reactivo B. Hacemos lo mismo estudiando el punto 3 con el punto 1. Entonces, divido la velocidad 3 con la velocidad 1, da 4. 0,016 sobre 0,004 da 4. La concentración de A es 0,2 contra 0,1 por N, y la de B 0,1 con 0,1 a la M, que ya sé que M es 1. Pero no interesa porque es 1, a lo que sea es 1, se va. Me queda que 4 es igual a 2, porque esto es 2 elevado a la N. 2 a la N es igual a 4, está claro que N es 2. Entonces encontré que es de orden 2 respecto del reactivo A. Por lo tanto, la ley de velocidad es K por A al cuadrado B a la 1. Y es de orden 3 global. Es el tercer método muy usado para sacar la ley de velocidad y el orden de reacción cuando nos dan velocidades y concentraciones iniciales para poder sacarlo. Y ahora vamos a ver los métodos que se llaman métodos integrales,
donde lo que nos interesa ahora acá es ya la ley integrada de velocidad. Es decir, cuando tenemos la concentración del reactivo, cómo cambia en el tiempo o su presión, y vemos qué pasó en el tiempo, cómo disminuyó en el tiempo, se puede averiguar el orden de reacción. Si se conoce n, el orden de reacción, la ley de velocidad ya se sabe. Cuando se integra, según el orden que tenga, 0, 1 o 2, vimos que da distintas ecuaciones. Para orden 0, la concentración es C0 menos K por T, que es una recta. Para orden 1, era logaritmo de C sobre C0, que es lo mismo que el logaritmo de C menos logaritmo de C0, pasa sumando el logaritmo de C0. Entonces es una ecuación logarítmica, es una exponencial, pero si la dejamos escrito así, es logaritmo de C es igual a logaritmo de C0 menos K por T. Y si es de orden 2, 1 sobre C igual a 1 sobre C0 más K' por T. Entonces, se grafica acá C en función del tiempo y es una recta, donde la pendiente es la K. Se grafica cuando es de orden 1, el logaritmo de C se toma como si fuera I, en función del tiempo, el logaritmo de C en función del tiempo, y esto también es una recta entonces, porque es una constante la pendiente, K', K' es la pendiente de la recta, y el logaritmo de C sería la variable que estoy graficando como I. Y acá se grafica 1 sobre C como I, en función del tiempo, y la pendiente es K' siempre. Entonces la pendiente es K', acá es menos K', porque tiene negativo, menos K' y acá es K'. K' en realidad es la constante por el coeficiente estequiométrico. Se grafican y se observa. Las que son curvas no son, la que corresponda va a dar realmente una recta. La que dé recta es el orden que corresponde. Si no se quiere graficar, se puede hacer entrar los datos para hacer regresión lineal en la calculadora y despejar el coeficiente de regresión, que es R, elevarlo al cuadrado, y cuanto más cercano a 1 esté, quiere decir que los puntos están mejor alineados. Y entonces corresponde al conjunto de puntos que están más alineados, corresponde a la ecuación que responde a una recta. Vamos a tomar un ejemplo concreto. Supongamos que tenemos A da producto a 500 Kelvin y partiendo de una concentración inicial de 0,40 molar, se analiza cómo varía en el tiempo. El tiempo en segundos, 0, 120, 240, 360, 480 segundos, que vemos que el reactivo va disminuyendo su concentración. Entonces, para poder ver cuál de estas, estas concentraciones, cuál de estas tres leyes sigue, vamos a tener que graficar tres cosas. La concentración, dijimos acá, que ya la tenemos en función del tiempo, el logaritmo de esta concentración en el tiempo, logaritmo neperiano, y la inversa de esta concentración, 1 sobre C en el tiempo. Entonces armamos un nuevo cuadro con esos datos. Acá tenemos el tiempo y las concentraciones. A estas concentraciones le sacamos el logaritmo, dan negativas todas, porque son 0, y hacemos la inversa de la concentración. Y hacemos los tres gráficos. Siempre el eje X es el tiempo, y acá tenemos que graficar A, la concentración, el logaritmo de A y A a la menos 1. Bueno, está claro que la primera, cuando graficamos A en el tiempo, no es una recta, sino que es una curva. Quiere decir que no es de orden 0. El coeficiente de regresión da 0,897. Cuando graficamos el logaritmo de A en el tiempo se ve clarísimo, ya sin hacer nada, mirando esto, se ve que es la más recta de todas. Y si hacemos el coeficiente de regresión da 5 veces 9, prácticamente es 1, quiere decir un ajuste perfecto a una recta. Entonces, quiere decir que estos puntos están muy bien alineados y corresponden al logaritmo, o sea, corresponden a la ecuación que tiene el logaritmo que corresponde al orden 1. Es una reacción de orden 1. Cuando graficamos 1 sobre A no da una recta, aunque parece casi recta porque da 0,999, hay que tener cuidado, porque cuando hacemos esto da muchísimos 9 más y nos da la garantía de que es una reacción de orden 1 y no de orden 2. A veces graficando simplemente no se ve bien. Como es de orden 1, la ordenada al origen, que es menos 0,005, es menos la pendiente, es menos K. Así que K es 0,005 segundo a la menos 1.